Agradezco mucho a los que están aquí y no están en Valle Grande o en Tarija. Mi corazón está en Valle Grande. Su corazón puede estar allá, pero sus mentes tienen que estar aquí. Ya. Hoy vamos a hablar de síndrome meningio. ¿Ya? Conocer algunos síndromes en neurología, en neurocirugía, es esencial. No podés ser médico sin conocer ciertos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de hipertensión intracraneal. No podés ser médico si no sabés qué es un síndrome de hipertensión intracraneal. No podés decirte que eres un buen médico si no sabes reconocer un síndrome meningio. ¿Ya? Entonces vamos a aprender estos síndromes. ¿Por qué? Porque hay síndromes que tienen una potencial gravedad, con amenaza de lesiones cerebrales irreversibles, o sea, muerte o secuelas graves en el paciente, si no se instaura un tratamiento médico o a menudo neuroquirúrgico de inmediato. ¿Ya? Les comento rápidamente el caso de dos señoritas. Señorita 1, paciente de sexo femenino, 25 años de edad, natural de Santa Cruz. Esta señorita presentó un cuadro clínico de una semana de evolución con alzas térmicas no cuantificadas, mialgias, artralgias, además de cefalea intensa. Al examen físico ella tenía, dentro de las cosas llamativas, rigidez de nuca de una cruz. Se sospechó en esta paciente de un síndrome meningio. Se le hizo una punción lumbar. El citoquímico, los valores del citoquímico fueron glicemia 78, la capilar era 97, proteínas de 27, lo normal es hasta 40, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué valor más interesante había ahí? Células 5, diferencial 90% mononucleares, ¿ya? Lo normal es hasta 10 células. ¿Qué más? Tinta china, que nos habla de meningitis por criptococo, por un hongo, negativa. Pesquisas de virus, todos los virus que hay, citomegalovirus, virus de herpes simple tipo 1, virus de herpes simple tipo 2, varicela zoster, etcétera, todos negativos. Se dijo que se descartó el síndrome meningio en esta paciente y se siguió buscando mediante estudios cuál era su problema. Y encontramos que la paciente tenía una infección urinaria por hongos. ¿Ok? Entonces, infección urinaria por hongos y tenía una cierta rigidez de nuca. A eso le llamamos meningismo. ¿Ok? Que hay una inflamación sistémica, una infección sistémica que genera algo de rigidez de nuca, pero sin ser meningitis. Es una inflamación aséptica de las meninges por la contigüidad, por la infección sistémica. Paciente número 2, señorita de Buenavista, con cuadro de 3 días de evolución, cefalea intensa, alzas térmicas de 39, 40 grados centígrados, desorientación y confusión. Fue llevada a un centro de primer nivel y el médico indagó en qué circunstancias la señorita estaba así y le dijeron que estaba compartiendo con unos amigos. El médico inmediatamente pensó y dijo: a esta niña la drogaron. Está drogada, por eso está confusa y desorientada. La droga debió ser muy fuerte y por eso tiene fiebre. Bueno, la muchacha seguía así, el cuadro no variaba, a pesar de que le pasaron sueros, bastantes sueros. El papá de la señorita la retiró de ese hospital con una alta solicitada, la llevó a otro hospital, donde revisaron que además de la fiebre, el dolor de cabeza, tenía rigidez de la nuca y tenía el signo de Brudzinski. Le hicieron una punción lumbar, el citoquímico salió con glucosa de 32. El valor normal era de arriba de 50, ¿no? Glicemia de 32.
células 100 y algo. El valor normal era hasta 10, ¿no? El diferencial 100% polimorfo nucleares, ¿ya? Entonces se sospechó de una meningitis. Se le hizo un cultivo bacteriano y todo eso, y en el cultivo salió Neisseria meningitidis, ¿ok? Entonces, mismos síntomas, pero en los estudios se ve diferentes resultados. Pero lo importante acá de esta historia es la sospecha del médico. Si el médico piensa otra cosa, el diagnóstico se va por otro lado. Si ese médico hubiera seguido pensando que la muchacha fue drogada, que la muchacha fue dopada para ser abusada, no sé qué cosas, ella seguiría ya y estaría en este momento tal vez muy mal, ¿no? Entonces necesitamos sospechar de enfermedades neurológicas para poder actuar rápidamente, ¿ya? ¿Qué es el síndrome meningio? Es el conjunto de síntomas y signos que se producen por la invasión o la agresión aguda o subaguda de las meninges cerebrales. ¿Quién puede decirme cuáles son las meninges? ¿La madre? ¿La madre? Aracnoides. Esta invasión puede ser por algún proceso inflamatorio, infeccioso o a veces por tracción mecánica incluso de las meninges, ¿ya? Puse esta foto para que ustedes se acuerden. Siempre que hay alguien con dolor de cabeza, que en su mente esté también descartar un síndrome meningio. ¿Cuál es la causa del síndrome meningio? La irritación de las raíces raquídeas en el espacio subaracnoideo, ¿ya? La irritación de los receptores de dolor que están en la dura madre. Entonces, esta es la causa del dolor en el síndrome meningio. Ahora existen muchas causas de irritación de la radiculomeningia. Algunas cosas, por ejemplo, difusas, son la meningitis aguda y la meningitis subaguda. La hemorragia subaracnoidea, el sangrado, también nos da rigidez de nuca, también da síndrome meningio, ¿ok? Un golpe de calor. Si por ejemplo no hemos tomado líquido todo el día y de pronto estamos en el sol, carnavaleando todo el día, pues nos puede dar un golpe de calor y el paciente puede tener irritación de las meninges. La ruptura de quistes, por ejemplo los quistes de cisticerco, la presencia de tumores, la ruptura de abscesos cerebrales puede generar irritación de las meninges. La presencia de sustancias extrañas, por ejemplo, cuando el paciente recibe contrastes endovenosos para estudios médicos, antibióticos, a veces antiblásticos, los quimioterápicos, por ejemplo, incluso cuando el paciente recibe anestesia, podría presentar irritación de las meninges. Existe entonces, en la mayoría de las veces, una irritación generalizada, porque todas las meninges están conectadas. Sin embargo, también podría haber excepcionalmente una irritación local de las meninges, por la presencia de un tumor bien localizado, por ejemplo, en el agujero occipital, un absceso epidural o paraespinal muy localizado, alguna presencia de hernias discales localizadas, podrían generar entonces irritación radiculomeningia local. Estas son las características del síndrome meningio que tenemos que aprender, ¿ok? Fiebre. La fiebre va a ser generalmente arriba de 38 grados, ¿no? El paciente tiene fiebre, cefalea. La cefalea generalmente es intensa, ¿ya? El paciente va a tener 3 signos meningorradiculares: rigidez de nuca, a veces Brudzinski, a veces Kerning o a veces los 3, ¿ok? Entonces ni siempre se presentan todos los signos meningorradiculares. ¿Cuál es el signo de rigidez de nuca? Cuando ponemos la mano en la nuca del paciente e intentamos acercar el mentón al pecho y hay una resistencia pasiva del paciente. Tenía yo un video acá de cuál es el verdadero signo de la rigidez de nuca.
donde el paciente hace así, no solamente es la resistencia, sino el dolor que esto le causa al paciente. El paciente pone una cara de dolor cuando le mueves la cabecita, que es la señal de la rigidez de nuca. ¿Por qué? ¿Por qué hay rigidez de nuca? Porque la meninge está irritada. Lo mismo el signo de Brudzinski y el signo de Kerning resultan de la irritación de las meninges, porque al movilizar la cabeza genera dolor en la parte cervical o raquialgia en la parte de la espalda, ¿no? Otro signo entonces meningio es la raquialgia. En el caso, por ejemplo, de la hemorragia subaracnoidea, a nuestro síndrome meningio le va a faltar la fiebre, porque no es una infección. Entonces, pero vamos a tener en la hemorragia subaracnoidea cefalea, podemos tener signos meningios y raquialgia. Les había prometido hablar de la hipertensión intracraneal. Esto no puede faltarnos. ¿Qué pasa cuando el síndrome meningio no es atendido rápidamente o aumenta exponencialmente la presión intracraneal de la cabeza? El paciente va a tener signos tempranos y signos tardíos. Dentro de los signos tempranos están las náuseas, los vómitos, generalmente vómitos explosivos, en gatillo de fusil, dicen, ¿no? ¿Vale? El paciente como signo subagudo va a tener edema de papila. Este edema de papila lo podemos ver, en el examen de fondo de ojo. Entonces, ¿quién puede hacer examen de fondo de ojo? El oftalmólogo, el neurólogo y todo aquel médico que sepa hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro límite? Nuestro límite es hasta dónde sabes, hasta dónde puedes, cuál es tu capacidad. Nadie te va a decir, no doctor, usted es médico general, no puede hacer el fondo de ojo. No, nadie te lo va a decir. Ese límite te lo vas a poner tú solo. ¿Qué tan buen médico puedas llegar a ser? Es qué tan buen médico quieras llegar a ser. ¿Ok? Entonces, edema de papila. Podés ver el edema de papila y se va a ver así. ¿Te acuerdas que en oftalmo aprendiste o estás aprendiendo ahora que la papila tiene que verse como una pequeña masa sobresaliente y tiene un surco papilar y tiene las arterias y las venas que nacen y son delgadas y rosaditas? Pues bueno, en el edema de papila ves que no se ve la papila. Hay una palidez de la papila y de hecho el surco papilar está borrado. De hecho hay una palidez bastante grande y las arterias y las venas se ven tortuosas, ¿okay? Se ven más oscuras, con un color ya violáceo, y cuando está más avanzado el tema incluso se ven hemorragias en llamas, como si aquí hubiera fuego ardiendo, ¿no? Hemorragias en llamas le llamamos. Entonces hay edema de papila. Obviamente el paciente va a tener alteración del estado de conciencia y lo primero que vamos a tener es signos de obnubilación. ¿Qué es la obnubilación? Que al paciente le cuesta despertar. ¿Ok? Señor, buen día, despierte, y el paciente no puede hablar, no puede despertar. Eso es obnubilación. Si el problema sigue avanzando, el paciente va a caer seguramente en un estupor y en un coma, ¿no? Bueno, aquí vemos un ejemplo de la irritación local de las meninges que les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, un tumor muy localizado en el agujero occipital, una infección localizada a nivel paravertebral o paraespinal podría generar una irritación local de las meninges. Les mencionaba que de todos nuestros signos meningios, ni siempre vamos a tenerlos todos. En ocasiones, los niños prematuros, los recién nacidos, los muy ancianitos, los pacientes muy enfermos, rápidamente entran en estado de coma y algunos signos pueden faltar. Por ejemplo, la cefalea. Si está en coma, ¿nos va a poder decir que tiene dolor de cabeza? No va a poder decirlo. Entonces hay un signo ya que nos falta. Cuando llega al hospital, lo primero que hacemos todos los médicos, dipirona cada 8 horas, paracetamol cada 8 horas,
evitemos el dolor, evitemos la fiebre. Y cuando el médico llega a revisarlo, el paciente no tiene fiebre, no le duele la cabeza porque está inconsciente, está comatoso, está ya con dexametasona probablemente, no va a haber la rigidez de nuca. Entonces, cuando tú llegas y valoras al paciente, no solo tienes que valorar ese momento, tienes que valorar lo que los otros ya vieron. El otro médico que lo vio antes de la medicación, ¿le vio rigidez de nuca? ¿Lo vio obnubilado? ¿Lo vio con fiebre? ¿Hay algún registro de que haya tenido fiebre? ¿Algún familiar cuenta que él tuvo fiebre? Entonces, tenemos que tener un alto nivel de sospecha clínica a veces para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Incluso cuando el paciente está totalmente despierto, algún signo que otro puede faltar, pero tenés que tener la sospecha. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de la punción lumbar. Se toma una aguja de punción lumbar, el punto de punción es a la altura de la vértebra L3, L4. Se puede poner al paciente en sedestación, como está acá, o en decúbito lateral derecho. Y a este paciente se hace una antisepsia con alcohol iodado, solución de clorhexidine o povidine iodado. La cuestión es hacer una limpieza de la piel, porque la piel tiene flora bacteriana saprófita, ¿no? Hay que hacer una limpieza de la piel. A continuación vamos a colocar campos estériles. A continuación vamos a, el médico con guantes, con bata, todo limpio, va a realizar la infiltración con lidocaína de la piel, el tejido celular subcutáneo, para que el paciente no sufra de dolor, ¿ya? A continuación vamos a utilizar una aguja de punción lumbar y vamos a atravesar diferentes planos. ¿Eso hace un anestesiólogo, no? Lo hace el anestesiólogo para colocar anestesia. Lo hace el neurólogo para buscar infecciones en el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, pasamos piel, tejido celular subcutáneo, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, atravesamos la dura madre, llegamos al espacio subaracnoideo y de ahí extraemos gota a gota el líquido cefalorraquídeo. Un ratito, por favor. Hola. Buen día, ¿con quién habló? ¿Ya qué ha pasado, señor? Lo paro. Lo paro. Obligada quedó. Ah, ya. Pero si lo Vamos a hacer una lista, por favor, de los que están presentes, ¿ya? Puntos. Vamos a anotar. Hagan una lista de ahí Ya, empieza la entonces, lista. tenemos ahí la idea de que tenemos que hacer la punción lumbar, ¿ya? Hemos hablado ya un poquito con el ejemplo que les di al principio de meningismo. ¿Qué es el meningismo? Es un cuadro clínico caracterizado por cefalea, vómitos, ligera rigidez de nuca, que se observa por inflamación aséptica de las meninges, ¿ya? Generalmente está asociado a infecciones generales, como la neumonía, la fiebre tifoidea, la pielonefritis, en el caso que les mencioné, una infección de tracto urinario. Algunos estados tóxicos, hemorragias, traumatismos, iatrogenia, después de una punción lumbar, neoplasias, granulomatoses. El líquido cefalorraquídeo suele estar a presión elevada, pero está bioquímicamente normal. Es un líquido estéril, limpio. Entonces, ¿por qué sucede el meningismo? Sucede por el edema en el espacio meningio. Edema, irritación aséptica de las meninges por la inflamación que hay a nivel de todo el cuerpo. Bien, ahora que nos hemos introducido un poquito a este tema de las infecciones, ya con este tema que nos hemos introducido un poquito a las neuroinfecciones, vamos a ver que las infecciones hoy, siglo XXI, año 2025, siguen siendo un problema mundial.
Se suponía que en este momento deberíamos estar colonizando la Luna y colonizando Marte y ese tipo de cosas, pero fíjate que seguimos peleando contra infecciones emergentes y reemergentes. Hace no más de 4 años un virus casi borra la humanidad, ¿no? Entonces seguimos peleándonos contra cositas así. En cuanto a las neuroinfecciones, es mejor clasificarlas según el agente etiológico. Hay un laboratorio sencillito que tú lo sabes hacer: pintar la muestra con 2 colores, azul de Gimson, puede ser, y hematoxilina eosina. Y la bacteria se pinta de rosado o de azul. De azul, gram positiva; de rosado, gram negativa. De ahí ya tienes una gran clasificación de estas bacterias y qué antibiótico más o menos le va a poder actuar contra esas bacterias, ¿no? Otra forma más científica de hacerlo es hacer un cultivo. Y hay bastantes tipos de cultivo: agar sangre, agar chocolate. Aquí tenemos un agar sangre y vemos cómo se está desarrollando una bacteria en medio del cultivo, ¿no? Se cultiva y se verifica, después se hace un antibiograma poniéndole gotitas de antibiótico y ver qué antibiótico logra destruir a estas bacterias. Entonces tenemos que hacer una tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo, tenemos que hacer un cultivo en el líquido cefalorraquídeo y podemos hacer ahora la reacción de cadena de polimerasa, PCR. Es lo último, chicos. PCR identifica el genoma de los virus, ¿ya? Y ahí podemos ver entonces el virus del herpes simple, virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2, Coxsackie virus, virus del Epstein-Barr, virus del dengue, virus del Zika, virus de la chikungunya, un montón de virus que hay. Y podemos ver también el ADN de las bacterias. Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, etcétera, podemos encontrar e identificar en cuestión de horas su ADN, de tal manera que ahora ya sabemos, es esta bacteria, y de acuerdo a la literatura sabemos que a esa bacteria se la puede atacar con tal antibiótico y es una cosa muy efectiva. Otra cosa que se ha desarrollado es el film Array meningitis encephalitis. Hay en los países ricos y ahora también tenemos en Brasil y en Bolivia. El film Array meningitis básicamente se toma unas gotitas del líquido cefalorraquídeo y se lo pone en el papel reactivo y se lo introduce en un lector que utiliza luz para leer a través del papel reactivo, y simplemente después de un proceso en la computadora de amplificación se detecta y se imprime un informe. ¿Qué te dice? Se ha detectado el ADN de la Neisseria meningitidis, de la Listeria monocytogenes, del Streptococcus pneumoniae, y listo. En cuestión de minutos tienes el diagnóstico. Es una verdadera belleza, pero todavía no es accesible a todos por el tema del costo, ¿ya? Seguramente has escuchado este término meningitis purulenta. Meningitis purulenta es sinónimo de la meningitis bacteriana aguda, ¿ok? Es la respuesta aguda a la presencia de bacterias en el espacio leptomeningio. Y uno se pregunta, ¿y por qué le da fiebre? ¿Por qué le da náuseas? ¿Por qué los vómitos? ¿Por qué el dolor de cabeza? ¿Por qué la rigidez de nuca? Y cuando ves esta fotografía de un paciente post-mortem, obviamente, que ha tenido una meningitis purulenta, bacteriana aguda, te das cuenta que básicamente tiene pus en todo el cerebro y que por eso se explican los síntomas, ¿no? Así que vemos que es una cosa verdaderamente terrible, es una emergencia médica. Si nosotros no actuamos rápidamente, este paciente tiene alto nivel de morbimortalidad. Pero existen factores que influyen en la frecuencia del agente causal. Por ejemplo, si la bacteria es extrahospitalaria o intrahospitalaria. Bacterias extrahospitalarias van a ser obviamente más sensibles a los medicamentos. Las bacterias intrahospitalarias son multidrogoresistentes, ¿ok? Así que influye mucho el origen extrahospitalario o el origen intrahospitalario.
Influye mucho la edad del paciente. Los niños tienen ciertas infecciones, los jóvenes ciertas infecciones, los adultos otro tipo de infecciones. Influye mucho la patología subyacente. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad por VIH no solo se van a enfermar de las infecciones comunes, sino también de las infecciones oportunistas, ¿ya? Pacientes que tienen trasplante de algún tipo y que utilizan inmunomoduladores o pacientes que utilizan inmunosupresores también corren el mismo riesgo, ¿ya? Los pacientes que tienen enfermedades crónicas tienen un sistema de defensas debilitado. El paciente con diabetes, el paciente con presión alta, tienen un sistema de defensas más débil. Por lo tanto, la enfermedad subyacente, la enfermedad de base, es muy importante para la sospecha de las bacterias. Ahora, la pregunta es, ¿las vacunas son eficaces? ¿Vamos a apoyar a las grandes empresas farmacéuticas que invierten millones de dólares y se llenan los bolsillos cuando compramos sus vacunas? Bueno, la verdad es que ¿qué niño debe vacunarse? Todo niño que queremos que sobreviva tiene que vacunarse. Todo niño al que amamos tiene que vacunarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ampolla de vacuna cuesta unos cuantos, un poco de dinero, y no te va a hacer pobre realmente, y vas a lograr prevenir muchas enfermedades, ¿ya? Sí, es cierto que algunas vacunas en millones de personas pueden generar algunas cosas. Hay algunas vacunas relacionadas con riesgo de autismo, hay algunas vacunas relacionadas con otro tipo de retrasos mentales. Es cierto, pero estadísticamente hablando son números poco significativos, ¿ya? Comparado con los millones de vidas que logran salvar, vale la pena aún así vacunar a nuestros hijos, ¿ya? Entonces, los médicos tenemos que ser médicos pro vacunas, porque aunque hay unas cuantas personas que pueden enfermar por causa de las vacunas, y es cierto, lo sabemos, la gran mayoría de las personas se benefician de ellas, ¿ya? Ok. Existen puertas de entrada para las infecciones. Estas puertas de entrada pueden ser la vía hematógena, es decir, una bacteria que está, por ejemplo, a nivel de la garganta. A nivel de la garganta, por vía hematógena, pasa hasta las meninges. Una bacteria que está a nivel, por ejemplo, del oído, por contigüidad, si hace una otitis media aguda, por contigüidad puede infectar las meninges, ¿ya? Por contigüidad. La vía de inoculación directa es muy pobre, muy poco, tiene muy poca casuística. Tendría que ser dentro de una neurocirugía, donde por alguna causa no se esterilizó bien el material, no sé, la vía de inoculación directa, ¿no? O cuando hay un accidente de tránsito y la persona queda con masa encefálica expuesta, tendría que haber una vía de inoculación directa de esa manera. Pero las vías principales son hematógena y la vía de contigüidad, ¿ya? Todas las meningitis tienen rasgos comunes. Todas nos van a dar fiebre, todas nos van a dar cefalea, todas nos van a dar rigidez de nuca, ¿no? Todas nos van a dar alteración del estado de conciencia. Entonces tenemos rasgos comunes, pero no significa que todas tienen que tratarse de la misma manera, ¿ya? También tenemos que diferenciar que no todos los pacientes tienen los mismos síntomas. No todos los pacientes tienen los mismos síntomas. Por ejemplo, los niños van a tener temperatura o fiebre o hipotermia, ¿ya? Anorexia o hiporexia, no van a querer comer. Llanto persistente porque les duele algo, ¿vale?
signos de irritabilidad, retracción de la nuca, pueden tener posición de opistótonos y van a tener la fontanela anterior abombada, los niños muy chiquitos, menores de 2 años. El niño puede tener somnolencia, equimosis en la piel. Entonces tenemos que sospechar un niño que llora mucho, que está con fiebre o que está hipotérmico, irritable, con somnolencia y fontanela abombada, sospechemos de meningitis. El niño no nos va a decir lo que le está pasando. En los adultos, entonces vamos a tener los síntomas meningios que hemos hablado. Dentro de ellos podría haber más o menos dolor en la nuca, fotofobia, dolores articulares, crisis convulsivas, ¿ya? Bien, vamos a hablar ahora de la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo. Aquí les puse la foto. Diplococo gram negativo. Se pinta de rosado, ¿no? Tiene una cápsula, ¿la ves la cápsula? Y tiene unos lipopolisacáridos que son estos como deditos, que pareciera un extraterrestre, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene una cápsula de lipopolisacáridos que la protegen y la hacen muy agresiva. Tiene 13 serogrupos. Es más frecuente en los niños y en los jóvenes. El 30% de la población es portadora de esta Neisseria meningitidis en la garganta. Si nos hacemos un hisopado, puede que salga Neisseria meningitidis en nuestras gargantas. Puede causar erupción petequial. En mi paciente que ahorita está internada con Neisseria meningitidis no le causó erupción petequial. Por eso puede causar, pero no siempre. ¿Okay? Adivinen qué, el papá, la mamá, los tíos y toda la gente que estuvo en contacto con ella tuvieron que hacer profilaxis con rifampicina, 600 miligramos cada 12 horas por 2 días. ¿Okay? La mortalidad genera el 10% de mortalidad porque el paciente hace sepsis aguda multisistémica y esta sepsis aguda puede aumentar la mortalidad. Mi paciente, por ejemplo, que está internada ahora con Neisseria meningitidis, estaba respondiendo bien al tratamiento con ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas. Cuando yo empecé a atenderla, le subimos un poquito el esquema por el riesgo de sepsis a meropenem, 2 gramos cada 8 horas. Entonces, ella está recibiendo entonces este tipo de tratamiento y mañana probablemente se vaya de alta. La Neisseria meningitidis entonces es una bacteria frecuente, una meningitis, y causa una meningitis en niños y en jóvenes. Ok, por ahí el examen dice bacterias que causan meningitis en niños y jóvenes. ¿Qué vamos a poner? Neisseria meningitidis. Perfecto. Vamos a ver ahora una que causa infecciones o meningitis en jóvenes y en adultos. Ok, jóvenes como ustedes. Y adultos de 30, 40, 50, 60 años. Streptococo pneumoniae. Fíjate los cocos, ¿no? A esto le llamamos streptococo, un gusanito. El streptococo es un germen gram positivo. Ahí te puse la fotito en azul por nada más. Un streptococo es un diplococo gram positivo. Tiene 90 serogrupos conocidos. O sea, existen 90 tipos de streptococo pneumoniae. Para variar, ¿no? No es solo uno. 90 tipos de serogrupos. Y el 70% de nosotros tenemos la garganta colonizada de streptococo pneumoniae. O sea, tener riesgo de tener meningitis alguna vez, 70% del riesgo, ¿no? Tenemos el riesgo. Por eso es importante que cuando haya una complicación de una infección de la garganta, tú te hagas un hisopado faríngeo, veas si está causado por el streptococo y lo trates a tiempo. Puede causar erupción petequial, puede generar un síndrome que se llama síndrome de Austrian, se lo lleva de tarea. Es la causa de meningitis en las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Hay pacientes que sufren traumatismo craneoencefálico y tienen una fístula de líquido cefalorraquídeo y ellos sufren de meningitis recurrente. Meningitis ahora, se les cura la meningitis, vuelve a tener, se les cura, vuelve a tener.
La meningitis recurrente es causada por el Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque el 70% lo tiene en sus gargantas, ¿no? Bueno, el Streptococcus pneumoniae da muchos signos focales: parálisis del brazo, de la pierna, del rostro, crisis convulsivas, etc. El paciente deja de ver, deja de oír, signos focales. La mortalidad es cercana al 30% y es todavía más alta en gente alcohólica o drogodependiente, en pacientes que están en muy mal estado general también, ¿no? Es de mal pronóstico cuando el nivel de conciencia está muy bajo, cuando hay parálisis de los pares craneales o cuando el recuento de células en el líquido cefalorraquídeo es muy bajo, o cuando aparecen complicaciones como las vasculopatías, ¿ya? Vasculitis en el cerebro, que son básicamente áreas de isquemia porque no les llega sangre. Vamos a ver uno ya medio no tan frecuente que se llama Haemophilus influenza. Haemophilus influenza es más frecuente en los niños, ¿ya? En los niños recién nacidos menores de 1 año y en los ancianos viejos, muy viejos, ¿ok? Haemophilus influenza. ¿Es un bacilo? Gram negativo. ¿Qué significa bacilo? Que tarda mucho en replicarse, ¿ya? No es como una bacteria que en cuestión de 2 horas ya se replicó, sino que un bacilo tarda tal vez 1 semana, 2 semanas en multiplicarse. Tiene 6 serogrupos y la mayoría de las meningitis por Haemophilus influenzae son del serogrupo B. Es una complicación a veces de pacientes internados crónicos o de enfermedades subyacentes, ¿ya? Haemophilus influenzae se caracteriza por dejar siempre secuelas, de ahí que los niños que tienen meningitis aparecen después con parálisis cerebral, con retraso mental, con discapacidad intelectual, ese tipo de cosas, ¿no? Puede generar efusión subdural. ¿Qué significa? Colecciones de pus debajo de la dura madre. ¿Ves la colección de pus acá? Esas son las efusiones subdurales. Tiene una mortalidad cercana al 20%. Y todos los contactos de la persona infectada tienen que hacer profilaxis nuevamente con rifampicina 600 miligramos cada 12 horas por 4 días. Vamos a ver ahora otro germen llamado Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes también se da mucho en los recién nacidos y en los ancianos, ¿ya? Es un germen gram positivo, aerobio intracelular facultativo, dice, está ubicado en el suelo y el agua. Es una enfermedad frecuente en los recién nacidos, en los inmunodeprimidos, y se manifiesta en el 50% como meningoencefalitis y el 50% como sepsis generalizada. Causa lesiones en el tronco encefálico. Aquí vemos una resonancia simple y en la resonancia con contraste cómo se pinta y brilla la lesión en el tronco encefálico. ¿Vale? El tratamiento es ampicilina. Sencillito, pero hay que tener un alto nivel de sospecha para poder pensar en Listeria monocytogenes, ¿no? Vale, entonces, la Listeria monocytogenes está en la carne mal cocinada, está en el agua que no es hervida o el agua de noria, por ejemplo. Entonces tenemos que evitar tomar agua de noria, tenemos que evitar comer carne que no está lo suficientemente cocinada, ¿ya? Meningitis por microorganismo desconocido. A pesar de que hay cultivos, PCR y todo este estudio hasta de las bacterias por edad, por género, todo eso, a veces en el 20% de las veces no se logra aislar el microorganismo. Hay una infección, evidentemente, pero no logramos saber cuál, ¿vale? Eso se debe a que a veces el inicio del antibiótico fue antes de tomarle la muestra de líquido cefalorraquídeo, o a que la muestra se está procesando de forma incorrecta o se demoró mucho desde que se extrajo el líquido hasta procesar. Hay errores en el diagnóstico, errores en los procedimientos que nos pueden dar cultivos limpios y pacientes enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Después de hacer la punción lumbar, hacemos un tratamiento empírico. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, estamos en un lugar lejos y no vamos a poder hacerle la punción lumbar a nuestro paciente sino hasta después de 1 día, 2 días, 3 días?
¿Esperamos la punción lumbar para empezar antibiótico? No, tenemos que empezar antibiótico empírico. Sabiendo que después de empezar el antibiótico empírico, cuando le hagamos la punción lumbar, probablemente no encontremos ya el germen, porque vamos a decapitar al germen, vamos a cortarle la cabeza a la bacteria, ¿ya? Y entonces, como vamos a tener una meningitis decapitada o meningitis aséptica, le llaman, vamos a tener que tener la salvedad de continuar con el tratamiento. Un ratito vamos. Ya, entonces, con la salvedad, chicos, de que vamos a tener que continuar con el tratamiento empírico hasta terminar. Pacientes con traumatismo craneoencefálico que tienen fístulas de líquido cefalorraquídeo o fístula licuórica, otolicorraquia, rinolicorraquia, se infectan de meningitis recurrente. Y el germen más común es el Streptococcus pneumoniae. Aquí les voy a dejar en la diapositiva un esquema de cómo actuar frente a una sospecha de síndrome meningio. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Sospecha, punción lumbar, citoquímico, cultivo, PCR para bacterias y virus, panel de meningitis, encefalitis, film array. Buscamos todo. Ahora, sé que hay un montón de tecnología y un montón de cosas involucradas, pero no podés dejar pasar lo básico. Lo básico es que sepas los valores normales de un líquido cefalorraquídeo. Si no sabes los valores normales de un líquido cefalorraquídeo, de nada va a servir tener un citoquímico bien hecho, bien desarrollado, si no sabemos esto. Entonces, el volumen del líquido cefalorraquídeo circulante en nuestro cuerpo es más o menos 150 ml. En un día se forma más o menos 500 ml, o se filtra 500 ml. La velocidad de producción 20 ml hora como mínimo. El aspecto de un líquido normal es transparente. Algunos libros dicen cristal de roca. ¿Okay? La cantidad de células hasta 10 células por ml. ¿Okay? O 5 a 10 células por ml. La glucosa, 50 a 60% de la glucosa basal. O sea, la glucosa del líquido cefalorraquídeo tiene que ser 60% de la glicemia de la sangre. ¿Ya? Por eso se saca punción lumbar y glicemia capilar siempre juntos. Las proteínas de 20 a 40 miligramos sobre decilitro. Las gamma globulinas siempre el menor del 10% de la sangre. Ok, este es el líquido cefalorraquídeo normal. Tienes que aprender de memoria el líquido cefalorraquídeo normal. ¿Ya? ¿Albumina qué? ¿Albumina? Albúmina y globulinas, menores que la sangre. Vale, ahora, tips de tratamiento. Tenemos que empezar un tratamiento empírico en nuestro paciente. Le hemos hecho la punción lumbar, no podemos esperar a los 3 días que salga el PCR de las bacterias o virus. Tenemos que hacer un tratamiento empírico. A los neonatos, como tratamiento empírico, sabiendo que tenemos listeria monocitógenes y otras bacterias más frecuentes en neonatos, AMPI más cefo. ¿Ya? AMPI más cefo. En niños, jóvenes y adultos, sabemos que tenemos un germen muy común, Streptococcus pneumoniae. Vamos a empezar cefotaxima, 300 miligramos kilogramo día. En los adultos tenemos Streptococcus pneumoniae y también tenemos listeria monocitógenes. Así que vamos a empezar cefotaxima más ampicilina. Los pacientes neuroquirúrgicos sabemos que tienen bacterias multidrogos resistentes, intrahospitalarias, así que le damos la bomba nuclear de los antibióticos, vancomicina más meropenem. ¿Ya? 2 gramos cada 8 horas, que serían 6 gramos por día, vancomicina 1 gramo cada 8 horas. Ahí tenemos entonces un esquema empírico. ¿Ya? Una vez que tú tengas el resultado del cultivo con antibiograma y todo esto, entonces
tendrás que referirte a las tablas, ¿no? ¿Qué bacteria es? ¿Qué antibiótico? ¿A qué dosis es la dosis meningia? Para ajustar la dosis. El pronóstico del paciente es peor cuando hay crisis convulsivas, cuando el paciente presenta hipotensión, cuando el paciente tiene alteración del nivel de conciencia. ¿Cómo vamos a atender a este paciente entonces? Crisis convulsivas, medicamentos anticrisis. Hipotensión, tendremos que darle reposiciones de volumen. No responde al volumen, tendremos que darle drogas vasoactivas como la noradrenalina. Alteración del nivel de conciencia, tendremos que verificar si hay edema cerebral, tendremos que verificar si hay hipertensión intracraneal para actuar, ¿no? Edema cerebral, medidas antiedema. Hipertensión intracraneal, probablemente necesite una derivación ventricular externa. Vale, existen muchas enfermedades infecciosas del sistema nervioso, pero también estas tienen complicaciones, como por ejemplo la presencia de abscesos. Los abscesos cerebrales son complicaciones de la meningitis, ¿ya? Son procesos cada vez más raros porque hay bastantes antibióticos, complicaciones de la meningitis, las otitis, las cardiopatías infecciosas, la sinusitis, complicaciones postraumáticas, complicaciones de los pacientes en fase SIDA, ¿ya? ¿Por qué se originan los abscesos cerebrales? Por extensión de una infección hasta el cráneo. Por ejemplo, si tenemos una neumonía, podría por siembra hematógena hacer un absceso cerebral. Inoculación directa, como hemos hablado, en neurocirugías, traumas, y por vía hematógena, ¿no? Por vía hematógena. El absceso cerebral tiene 3 fases. La fase de cerebritis de 1 a 9 días, donde el cerebro básicamente está inflamado. Cerebritis, no hay ninguna lesión. Podría haber una lesión muy pequeña. Aquí tenemos una otitis media supurativa en la tomografía que está destruyendo huesos, si ustedes se fijan, comparado con el hueso sano. Vemos que hay una lesión isquémica pequeñita, que es la fase de cerebritis. A continuación vemos una fase de cápsula inicial que dura de 10 a 14 días. En esta fase vamos a poder ver una cápsula muy débil y una fase de cápsula tardía que dura más de 14 días. Entonces vamos a ver ya una cápsula más grande. Tratamiento para los abscesos cerebrales. Bueno, antes del tratamiento, la clínica es muy variable, va a variar de acuerdo al lugar donde esté el absceso cerebral, ¿no? Puede tener desde pérdida de visión, crisis epiléptica, cefalea, fiebre. Por cierto, el líquido cefalorraquídeo puede estar normal porque el absceso está encapsulado, ¿no? Bien, el tratamiento lo conocemos desde hace más de 5.000 años. Este es un cráneo trepanado de los mayas. Y fíjate cómo ellos ya hacían trepanaciones. Uno diría, pero esta es una trepanación moderna, digamos, ¿no? De un neurocirujano moderno con sus taladros modernos y toda la cosa. Pero este es un cráneo de hace 5.000 años. Entonces, ellos ya sabían que los espíritus malos, decían ellos, se entraban en el hombre, tenían que sacarle la cabeza, el hueso, para que el espíritu inmundo salga. La pus, chicos, la pus. Entonces tenían que limpiar el absceso cerebral y el paciente, como ustedes ven, sobrevivía a las grandes neurocirugías. Entonces, hoy vamos a dar antibióticos cuando el paciente está en fase de cerebritis, porque no hay nada que operar. Vamos a dar antibióticos en los abscesos múltiples, porque se lo tendría que operar de múltiples lugares, que aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, abscesos múltiples, antibióticos. Cuando el estado neurológico y de conciencia del paciente es muy bueno y el absceso es menor de 3 centímetros, antibióticos. En pacientes muy ancianos con enfermedades generales que contraindican la cirugía, antibióticos. Entonces, en la mayoría de los casos se da antibióticos. ¿En qué caso usamos la neurocirugía? Cuando el absceso es alcanzable por vía neuroquirúrgica, cuando el absceso es grande, mayor de 3 centímetros, cuando los riesgos de una neurocirugía son ampliamente superados por los beneficios de drenar el absceso, porque hay un aforismo, ¿no? Absceso drenado,
absceso grave. Entonces, si el riesgo de hacer toda la neurocirugía es superado por el beneficio, se hace la neurocirugía en abscesos únicos. Vamos a hablar ahora de meningitis bacterianas. Se las divide en agudas, subagudas y crónicas. Agudas, menos de una semana. Subagudas, de 1 a 3 semanas. Crónicas, más de 4 semanas. Recuerda siempre que el tiempo es cerebro y función. Así que por más que el paciente venga con una meningitis de 4 semanas, tú tienes que actuar rápidamente. ¿Ok? Bien. Existen diferencias entre las meningitis agudas y las meningitis subagudas. Les he comentado el caso de una señorita con meningitis aguda. Meningitis aguda, la evolución es rápida, la clínica cefalea, rigidez de nuca y fiebre. Características del líquido: leucitosis, aspecto purulento, predominio de polimorfonucleares. ¿Ya? El estado previo de salud del paciente, el paciente totalmente sano. Y el diagnóstico mediante la punción lumbar es aclarador. Esto es una meningitis. Se acabó, ¿no? Eso es una meningitis aguda. Ahora les voy a comentar el caso de un paciente con meningitis crónica. ¿Ok? Paciente de sexo masculino, 56 años de edad. Este paciente se quejaba de dolor de cabeza ocasional. Tenía fiebre en las noches. Algunas noches sí, otras noches no. Un día llegó a la casa muy agitado diciendo: me están persiguiendo. Y le decía a su esposa: amor, me están persiguiendo y nos van a matar. Van a matar a los niños y te van a matar a ti y a mí. Así que voy a hacer algo. Para que no los maten cruelmente, yo voy a matar a los niños. Después te mato a ti y después me suicido. Por favor, déjame hacerlo porque nos van a matar, nos están persiguiendo. La señora, muy asustada, pensando que su marido se metió en algo grave, no sabía si aceptar la propuesta del marido o no. Hasta lo pensó. Pero se dio cuenta que el marido estaba sudando, estaba desesperado, ansioso, y dijo: no estará enfermo. Entonces protegió a sus hijos, les dijo: chicos, corran, escápense. Su papá quiere hacer algo malo, escápense. Los chicos salieron corriendo. El hombre agarró la moto que tenía e intentó quemarla con la gasolina. Tiró gasolina, intentó quemar la moto. Fue a buscar un fósforo y en eso se olvidó del fósforo y salió corriendo y se metió a un charco de lodo de unos chanchos que ellos tenían en el campo. Estamos hablando de un paciente del campo. Ya, se metió en el charco de lodo y empezó a revolcarse en el charco de lodo y se reía de una forma extraña. La señora, mientras tanto, llamó a los vecinos de la comunidad y lo trajeron, escúchenlo bien, lo trajeron al hospital donde yo estaba encadenado. Y la gente decía: a este hombre se le han entrado los demonios, hagan algo por él. La presentación fue lenta. El paciente tenía cefalea, tenía alteración del comportamiento. Cuando le hicimos la punción lumbar, el líquido era extraño, no se sabía qué tipo de infección tenía. Ya había polimorfonucleares, había mononucleares. El paciente parecía haber estado enfermo previamente porque tenía esas térmicas y fiebre. Y el resultado del líquido no fue nada claro. No fue nada claro. Era un líquido totalmente alterado y no se sabía por qué. Eso es una meningitis subaguda o crónica. ¿Ok? ¿Me entendieron la diferencia entre meningitis aguda y meningitis subaguda crónica? Ahora que sabemos estas diferencias, entonces vamos a sospechar de esta meningitis llamada meningitis tuberculosa. Es la más frecuente subaguda o crónica que hay. Finalmente, el paciente que les comentaba es un paciente real y tenía meningitis por tuberculosis. Lamentablemente, cuando le hicimos la tomografía, tenía una hidrocefalia brutal. En el PCR salió positivo para tuberculosis. Cuando le hicimos tomografía de tórax, tenía un montón de cavernas de tuberculosis en el pulmón. Él no se dio cuenta porque era un hombre de campo, un hombre que solo trabajaba y un hombre muy fuerte, ¿no?
Bueno, la meningitis tuberculosa no solamente afecta a veces a las meninges, también puede dar mal de Pot, que es la infección del hueso, ¿ok? Mal de Pot. La tuberculosis realmente puede pasar en cualquier parte: tuberculosis de piel, tuberculosis renal, tuberculosis peritoneal, tuberculosis ganglionar, es una cosa muy seria. La meningitis tuberculosa entonces es una infección muy frecuente, se caracteriza por depositar material friable en la base del cerebro, que básicamente va destruyendo los núcleos de la base, va destruyendo el tronco encefálico. El diagnóstico es tener un antecedente de contacto con alguien con tuberculosis, un líquido cefalorraquídeo patológico al 100%. Podemos apoyarnos en la adenosina de aminasa, el cuantiferón, el derivado proteico purificado, una tomografía donde esperamos ver hidrocefalia o una resonancia donde esperamos ver signos de vasculitis. Aquí vemos entonces infartos vasculíticos. ¿Vale? Vemos también ventrículos laterales y el tercer ventrículo dilatado. A esto le llamamos entonces hidrocefalia. La meningitis tuberculosa puede ser leve o puede ser grave. Hay 3 estadios. Estadio 1, donde el paciente está vigil, normal, sin déficit neurológico, tal vez un síndrome meningio. Estadio 2, el paciente está somnoliento, con alteración de la conducta y paresia de los pares craneales. Estadio 3, el paciente está con presencia de convulsiones, estupor o coma. Entonces hay niveles de meningitis tuberculosa. La mortalidad es muy alta. Las secuelas en el 30% del paciente queda con sordera, hidrocefalia, epilepsia, etc. El tratamiento está 100% justificado, chicos, ante la sospecha de un paciente con meningitis tuberculosa. 100% justificado. Existen otras cosas llamadas encefalitis. ¿Qué es la encefalitis? Es la inflamación del parénquima cerebral. La encefalitis básicamente está producida por virus. Los virus que tenemos en nuestro medio. ¿Ya? Estos virus entonces van a inflamar al cerebro. Los síntomas, además de los que ya hemos mencionado, van a ser confusión, alteración de la conciencia, crisis epilépticas. Aquí les paso la etiología de algunos virus, están las listas ahí, de virus, de bacterias que pueden causar encefalitis. ¿Ya? Por ejemplo, el virus del COVID-19 puede causar encefalitis. El virus de la rabia humana causa encefalitis y es una cuestión muy seria, ¿no? Una cuestión muy seria porque la persona llega a fallecer. Bueno, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy con nuestro tema de meningitis y encefalitis. ¿Ya? Doctor, la meningitis tuberculosa, en la que produce el mal de Pot, ¿tiene tratamiento así como la tuberculosis normal? Sí. ¿Y cura? El tratamiento, la tuberculosis es una infección fácilmente tratable y 100% curable. ¿Ya? O sea, la diferencia está en que el tratamiento no van a ser 6 meses. El tratamiento va a ser prolongado por 1 año. ¿Sí? Si ya causó, digamos, algún problema, por ejemplo, que no pueda caminar, alguna lesión en la médula. De igual manera hay que hacer el tratamiento. ¿Se puede revertir eso? Una vez concluido el tratamiento, habrá que ver si tiene opciones de cirugías reconstructivas o qué otras opciones En el tiene. San Juan tenemos un paciente que su diagnóstico presuntivo era mal de Pot y por tuberculosis. ¿De qué? Ajá, era un recluso. Y estaba... Sí, es una verdadera pena. Sí. Una pena. Gracias, cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego.